Bien, buenas tardes. ¿Habéis visto las hijas que tengo? Muy bien. Muchas gracias, chicas. Lo habéis hecho muy bien. Esta semana empezamos una nueva serie llamada Fe Defectuosa. Fe Defectuosa. Y de lo que vamos a estar tratando durante estas próximas 3 semanas, hoy y los 2 domingos siguientes, es acerca de la fe y sobre todo cuando lo que creemos sobre Dios no funciona en la vida real. Y vamos a estar hablando acerca de esto. Y hoy en concreto vamos a hablar acerca de karma cristiano. Yo sé que esto puede sonar así chocante, pero esa es la idea de los títulos, que nos hagan reflexionar. Mirad, seguro que cuando erais pequeños, vuestros padres, abuelos o familiares os animaban a portaros bien con la promesa de un premio. No sé si os ha pasado esto a vosotros. Yo recuerdo que de niño a mí me gustaba mucho un postre y mi madre me decía: cómete toda la comida para poder comerte ese postre. Y como me gustaba tanto ese postre, yo me comía toda la comida para comerme el postre. Hoy de adulto ya no me gusta el postre, pero me sigo comiendo toda la comida. De alguna manera eso me ha impactado mucho. Yo no soy mucho de postres, pero no puedo dejar nada en el plato porque me lo tengo que comer todo, ¿no? Y es así, ¿no? Siempre nos hacen esa promesa. Si te comes toda la comida, te dará una golosina. Si eres un buen niño, los Reyes Magos o Papá Noel te dará un regalo. Posiblemente esto os lo hayan hecho de niños y posiblemente vosotros, ahora que sois padres o abuelos, lo estéis haciendo a vuestros hijos o nietos, ¿no? No os critico, yo soy padre de 3 hijos y sé lo difícil que es que un niño haga los deberes, ¿vale? El tema es que cuando crecemos, la cosa no cambia. La cosa no cambia. La inmensa mayoría de los seres humanos se encuentran que lo más satisfactorio que tienen en su trabajo es la nómina al final de mes. Es decir, están trabajando muchas veces en trabajos que no les gusta por la satisfacción de ese postre al final, de esa nómina al final de mes. Así que parece ser que nuestra existencia gira en torno a lo que hemos llamado el principio de la reciprocidad. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. El principio de la reciprocidad. Es decir, yo hago algo con la esperanza de recibir una compensación o no hago algo por el miedo a un castigo. No sé si os ha pasado esto en vuestra vida. En mi caso en concreto, a mí me pasó con el cinturón de seguridad. Fijaros, yo aprendí a conducir con 16 años en República Dominicana. Mi padre me enseñó a conducir hace 24 años. Y en aquella época no era necesario, no era preceptivo usar el cinturón, era voluntario. Si tú querías, te decían, el cinturón te salva la vida y te lo puedes poner, pero si no te lo ponías no pasa nada. Como ocurre con todo, si no es obligatorio, al final, claro, yo me acostumbré a conducir sin llevar el cinturón, y me saqué el carnet y nunca llevaba el cinturón. Hasta que estuve un año fuera de República Dominicana y volví el verano siguiente. Y para mala suerte que durante ese año habían puesto obligatorio el cinturón. Entonces yo regresé ese verano y empecé a conducir sin cinturón. Entonces la primera semana me paró un policía el cinturón y yo, no es obligatorio. Y él me dijo, sí, ahora sí que es obligatorio. Y me puso una multa y tuve que pagar esa multa con todo el dolor de mi alma. Claro, como era culpa mía, mi padre no me ayudó, así que tuve que coger mis ahorros para pagar esa multa. Me dolió muchísimo. Desde entonces empecé a llevar el cinturón, ¿no? Empecé a llevar el cinturón no porque yo pensara que el cinturón me iba a salvar la vida, sino por miedo a que me pusieran otra multa y que tuviese que pagarla yo. Es la ley, la llamamos la ley de la reciprocidad. Y yo creo que todos estamos más o menos inmersos dentro de esa ley. El problema es cuando queremos aplicar esa ley a Dios. Y yo pienso que el ser humano, en su búsqueda de la divinidad, de la trascendencia y del sentido de la vida, ha intentado aplicar esa ley a Dios, ha intentado inventarse caminos para volver otra vez a relacionarse con Dios. La experiencia del ser humano es la experiencia de un ser que vivía en el paraíso con Dios y al ser expulsado de ese paraíso, toda la historia humana es el esfuerzo de los seres humanos por volver a ese paraíso. Y para volver a ese paraíso, como no sabemos el camino de vuelta, nos inventamos caminos para volver a él. Y de hecho hay un mito griego
que habla de eso, ¿no? De intentar volver otra vez a casa, volver otra vez al paraíso. Es la historia de Ulises, no sé si os acordáis, ¿no? Ulises, el rey de Ítaca, que fue y estuvo 10 años peleando la guerra de Troya, y cuando se acabó la guerra de Troya, Ulises y los suyos decidieron volver otra vez a Ítaca, y estuvieron 10 años navegando y dando vueltas para volver otra vez a casa, y pienso que esa es la historia de la humanidad, dando vueltas para volver otra vez a volver a casa, para volver al paraíso donde fuimos expulsados. El problema es que como no sabemos el camino, el ser humano se inventa caminos para volver al paraíso. Y uno de esos caminos es el karma. ¿Qué es lo que dice el karma? El karma lo que dice básicamente es que si tú haces el bien, recibirás un bien. Y si haces el mal, recibirás un mal, ¿no? Es la ley de la reciprocidad en su estado más básico. Lo curioso es que aunque la Biblia no nos habla en ningún lugar acerca del karma, en ningún sitio de la Biblia se menciona este concepto del karma, como creyentes nos encontramos que muchas veces nuestra experiencia de fe, nuestro seguimiento de Jesús y nuestra manera de acercarnos a Dios, lo hacemos en base al karma. Soy bueno porque quiero recibir algo, y si hago algo malo, estoy temiendo un castigo de parte de Dios. Karma, ley de la reciprocidad. Y justamente el texto que leyeron mis hijas, Marcos capítulo 10, es la historia del joven rico, y es un gran ejemplo de ello. Si estuvimos atentos a la lectura, si nos acordamos de la historia, Marcos 10 dice que este joven rico vino corriendo hacia Jesús y se postró delante de él. Se postró delante de él en señal de reverencia, y el joven le pregunta: Maestro, ¿me puedes indicar el camino de vuelta al paraíso? O lo que es lo mismo, le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es interesante porque la historia del joven rico, si lo tenéis presente, se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos y se encuentra en Lucas. Es una historia que lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos. La pregunta es, ¿por qué está en los 3 evangelios sinópticos? Yo creo que está en los 3 evangelios sinópticos porque esta historia nos explica una idea muy importante acerca de cómo las personas pueden acercarse a Jesús y desarrollar una fe, una experiencia de Dios que nos ayude a encontrar el camino de vuelta a casa. Yo creo que esa es la gran enseñanza de la historia del joven rico. Nos habla de una fe que nos ayuda a volver a casa y una fe que muchas veces no nos ayuda a volver a casa. Y un aspecto muy importante de la historia del joven rico es que muchas veces cuando leemos esta historia, acabamos la historia en el versículo 22. El versículo 22 dice: pero él, hablando del joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y muchos de nosotros cuando leemos la historia del joven rico, acabamos la historia aquí. No sé si es vuestro caso. Lo interesante es que la historia del joven rico no acaba aquí. La historia del joven rico acaba en el versículo 31 con las palabras: muchos primeros serán últimos y últimos primeros. O dicho de otra manera, para entender la historia del joven rico hay que leer toda la historia, hay que hacer toda la lectura que hicieron las niñas. Hay que leer la historia del joven rico y después de que el joven rico sale de escena, hay que analizar lo que Jesús dice y la conversación entre Jesús y sus discípulos. Así que, teniendo en cuenta toda la historia, todos los versículos, desde el versículo 17 hasta el versículo 31, podemos decir que esta escena de la vida de Jesús nos presenta 2 formas diferentes de entender y de experimentar la fe en Dios. Por un lado, tenemos la experiencia del joven rico y su fuerte compromiso con la ley de la reciprocidad. Él dice: Maestro bueno, ¿qué haré? Es decir, pone su atención en él. ¿Qué haré yo para merecer la vida eterna, para heredar la vida eterna, para encontrar otra vez el camino de vuelta a casa? Es decir, dime qué tengo que hacer para que yo con mis propios esfuerzos, mi propia habilidad y mis propios recursos pueda encontrar de nuevo el camino de vuelta a casa. Esto dice el joven rico. Pero por otro lado, tenemos la experiencia que yo he llamado desconcertante y misteriosa de los discípulos. Porque los discípulos están ahí y cuando escuchan a Jesús acerca de la imposibilidad de la salvación,
ellos dicen, ¿quién podrá ser salvo? O sea, están de alguna manera descolocados. Y dicen, si que había guardado la ley desde pequeño, que era rico, ¿no? Y tenían la idea de que si tú eres rico es porque Dios te ha bendecido, si era una persona moralmente intachable, y si él no entra en el reino de los cielos, yo menos, que soy un mindundi, que soy pobre, que no conozco la ley y que mi vida moralmente deja mucho que desear. Así que ellos están completamente descolocados. Y este texto, la historia del joven rico, lo que hace es básicamente esto. Nos coloca las dos experiencias de fe, los dos caminos hacia la vuelta a casa, los dos caminos a la salvación nos lo ponen delante. El joven rico, sus recursos, su experiencia y su vida moral, su experiencia cuando él dice, todo esto lo he hecho desde niño, ¿no? Y es interesante esto, más adelante vamos a verlo. Él dice, todo esto lo he hecho desde niño, y tú te paras y dices, wow, te admiro, te aplaudo, ¿no? Porque eres capaz de guardar todos los mandamientos desde niño, es fantástico, ¿no? Y todo eso, y Jesús dice, te falta una cosa, solo una cosa, ¿no? Y pienso que el joven rico, en esa pausa de Jesús, pienso que Jesús muchas veces cuando enseñaba, hacía pequeñas pausas para que la gente prestara más atención, ¿no? Y pienso a Jesús diciendo, perfecto, chaval, solo te falta una cosa, ¿no? Y Jesús ahí haciendo una pausa. Y el joven rico esperando eso, ¿no? Un onceavo mandamiento, no sé qué, hacer un sacrificio, pagar un dinero, dar un diezmo, no sé. Y Jesús dice, es algo insignificante, poca cosa. Casi nada. Si has hecho todo esto desde pequeño, seguro que esto que te voy a decir ahora no te significará ningún problema. Lo único que tienes que hacer es coger todos tus bienes, todo, absolutamente todo, no la mitad, no el diezmo, no el 90%, todo lo que tienes, venderlo, dar a los pobres y seguirme. Y el chico se quedó, ¿me lo puedes repetir? Y Jesús, te lo acabo de decir. Y el chico, ¿estás en serio? ¿No vas de broma? Y Jesús, hablo en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Me imagino a Jesús con una media sonrisa. Nunca he dicho nada más en serio en mi vida. Y el chico, si acaso ya te llamo la semana que viene, ¿vale? Y se marcha. Y dice el texto que Jesús estuvo triste, diciendo, estuvo casi a punto, ¿no? Ahí casi entró, ¿no? Ahí casi, ¿no? Y entonces da esta enseñanza que encontramos aquí a partir del versículo 23, ¿no? Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirle, hijos míos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Más fácil es, dijo Jesús, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se asombraron más aún diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este no ha entrado, yo menos, ¿no? Si este no ha entrado, yo menos. Ahora, este chico, este chaval, este joven rico, en otras versiones, en Mateo no dice si era joven o viejo, y en Lucas dice que era un magistrado, ¿no? Pero al final era una persona que aparentemente dominaba la escritura, que tenía cierto estatus, que tenía ciertas inquietudes acerca de la fe. Y este joven al final lo que nos enseña es que muchas veces las personas pueden desarrollar una fe que podemos denominar karma cristiano. Un karma, es decir, si soy buena persona, si soy buen creyente, si voy todos los domingos a la iglesia, si leo todos los días la Biblia, si ofrendo, si no hago daño a nadie, entonces, ¿cómo es posible que el Señor no me bendiga? ¿Cómo es posible que el Señor no me trate bien? ¿Cómo es posible que no merezca los beneficios del Señor? Y llegados a este punto, ocurre una cosa. ¿Sabéis qué ocurre? Mirad, que cuando analizamos este pensamiento en nuestra vida, nos damos cuenta que eso no funciona en la vida real, que tú puedes ser buena persona, puedes haber estudiado la Biblia toda tu vida, puedes haber ido a la iglesia desde pequeño, desde que naciste, yendo a la iglesia, y puedes ser una buena persona y no haber matado ni una mosca nunca, pero de repente tu vida empieza a tambalear y empiezan a venir crisis a tu vida y tienes una ruptura sentimental, pierdes el trabajo,
o tienes una enfermedad. Entonces en ese momento empiezas a cuestionarte la fe y decir, ¿cómo es posible si yo soy un buen creyente, si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo ofrendo, si yo visito a los enfermos, si yo leo la Biblia cada día, ¿cómo es posible que el Señor me haya enviado esta enfermedad? ¿Cómo es posible que el Señor permita que me rompan el corazón? ¿Cómo es posible que el Señor permita que yo esté pasando necesidad? ¿Cómo es posible que el Señor permita que yo haya perdido el empleo? ¿Y cuántos de nosotros, pregunto, cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no nos hemos encontrado sentados en el borde de nuestra cama de madrugada preguntándole esto al Señor? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Mira fulanito que es más malo que yo. Fulanito no viene a la iglesia. Fulanito no lee la Biblia cada día. Uy, si yo te contara la vida privada de fulanito. Y a él no le haces nada. Y a mí que soy buena persona, que soy buen creyente y que voy todos los domingos a la iglesia, me has enviado esta prueba y esta crisis. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Os suena esto de estar de madrugada preguntándole esto? Cuando lo que creemos de Dios no funciona en la vida real. El problema es que nos sentamos ahí en la esquina de la cama preguntándole esto a Dios y no encontramos respuesta. Y posiblemente no encontremos respuesta porque nuestra experiencia de fe esté más cerca de la experiencia de fe del joven rico que de la experiencia de fe de los discípulos. Es decir, una experiencia de fe que piensa, que cree que por ser buena persona, que por ir todos los domingos a la iglesia o por hacer algunas cosas, entonces Dios está obligado a ayudarnos. Dios está obligado a ayudarnos a que la vida nos vaya todo bien. Esto es muy, muy interesante porque cuando Jesús desmonta la fe del joven rico, los discípulos lo que hacen es preguntar eso, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús hace una afirmación central que de alguna manera da sentido a todo lo que vemos en la Biblia. La afirmación de Jesús es lo que encontramos en el versículo 27. Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quedémonos con esta frase un instante. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, volvamos otra vez a nuestra cama de madrugada, aquí, ¿no? Pensando, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me envías esta prueba? ¿Por qué estoy aquí, no? Entonces, cuando escuchamos estas palabras, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, entonces entendemos realmente que lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos ofrece, no es un seguimiento de Jesús como una transacción. Si tú eres bueno, yo te voy a bendecir. Y si eres malo, yo te voy a maldecir. Esta idea es una idea más humana que divina, porque nos encanta pensar en la ley de la reciprocidad, en el karma. Si tú eres bueno, recibirás cosas buenas, y si eres malo, recibirás cosas malas. Y a nosotros nos encantaría que la vida funcionara así, ¿no? Porque entonces sería muy fácil la existencia. Solo necesitarías ser bueno y todas las cosas te saldrían bien. Ahora, si fueses malo, entonces todo te saldría mal. Pero al final, en la vida real vemos que no. Vemos que hay gente mala que la vida le va muy bien. Y que aparentemente desde fuera, ¿no? Siempre desde fuera, vemos que es gente muy tranquila, muy feliz, vive muchos años, no se enferman prácticamente y que todo parece que le va sobre ruedas. Ponen un negocio y se forran de dinero. Y tú dices, oye, sigo sin entenderlo, ¿no? Vuelves otra vez a la esquina de la cama, sigo sin entenderlo. Ahora, yo creo que si hacemos silencio, el suficiente silencio, y dejamos de pensar en términos de la ley de la reciprocidad, en términos de la ley del karma, si dejamos de pensar en que si soy bueno, merezco que el Señor me bendiga, y si soy malo, estoy ahí con miedo esperando un castigo, hacemos silencio, podremos escuchar suficientemente la voz de Dios que nos dice, Nelson, Elisabetta, Ana, Nuria, Lidia, deja de pensar y deja de confiar
en tus recursos, como este joven rico que confiaba en sus riquezas, era muy rico y pensaba que como era muy rico, Dios le había bendecido. Y esta voz dentro de nosotros, de madrugada, en la esquina de nuestra cama, si hacemos silencio, nos diría, deja de pensar que como tienes muchos recursos es que Dios te ha bendecido. Aparte ese pensamiento de tu mente. Deja de confiar en tus conocimientos, ¿no? Sé mucho de Biblia, ¿no? Sé mucho de teología, escucho todos los sermones, incluso estoy tan enfermo de saber de Biblia que me pongo entre semana las predicaciones de Nelson. Eso sería ya muy problemático, ¿eh? Sé mucho de Biblia, ¿no? Deja de confiar en el conocimiento bíblico, ¿no? El conocimiento, al fin y al cabo, envanece, dice la Biblia. Y sobre todo, deja de confiar en tu experiencia. El joven rico dijo, todo esto lo he hecho desde niño. Desde niño domino esto que me estás diciendo. De alguna manera él estaba diciendo esto. Ya lo sé. Desde niño. O sea, tengo toda una vida de experiencia y de conocimiento haciendo lo mismo, haciendo todo esto lo mismo. Y esto me funciona porque soy rico, tengo conocimiento. Lo único que necesito es que me confirmes que mi camino al paraíso es el correcto. Y entonces Dios nos dice, ¿sabes qué? No es así. Así no va la cosa. No importa los recursos que tengas, las riquezas, no importa el conocimiento que tengas, ni siquiera importa la experiencia que tengas. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos reta, es otra cosa mucho más diferente y mucho más trascendental. El joven rico, como os he dicho, tenía este problema. Quería basarse su experiencia de Dios, su fe, en los recursos, en el conocimiento y en la experiencia. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, si somos honestos con nuestra experiencia en el mundo, con la vida real, con lo que pasa en la vida real, nos vamos a dar cuenta de que esa fe basada en la reciprocidad no funciona. Tenemos que ser honestos y decir, realmente esa fe no funciona. Ahora, ¿cuál es la fe que funciona? La experiencia de los discípulos, ¿no? Antes os dije que esa experiencia de los discípulos era una experiencia hasta cierto punto misteriosa, porque los mismos discípulos no comprendían lo que estaba pasando, no entendían lo que ocurría, decían, si este no se salva, ¿quién se salvará? Entonces, la escena llega a su punto más importante. Y toda la narración de la historia del joven rico llega al punto en el que tenemos que detenernos y entender dos aspectos fundamentales acerca de la fe que sí funciona. Hay una fe de efectos, hay una fe que no funciona. La fe que no funciona es la fe del karma, el karma cristiano. Soy bueno para que Dios sea bueno. Y si soy malo, ya estoy esperando el castigo de parte de Dios. Esa fe, hermanas y hermanos, esa fe no funciona. La pregunta es, ¿cuál es la fe que funciona? La fe que funciona, según este texto, la encontramos al final con estos dos puntos. Primero, que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para ti no, para mí tampoco, pero para Dios todo es posible. Y esa frase lo que nos dice es que nuestra experiencia de vida, en medio de las circunstancias en que vivimos, en medio de las crisis que podemos tener, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, podemos confiar en Dios. Dios puede transformar cualquier situación, cualquiera, en una oportunidad para glorificar su nombre. Aunque estemos tendidos en el suelo, a punto de desfallecer. Aunque pensemos que ya no hay salida, que no hay solución. Aunque nuestra experiencia personal sea la experiencia de derrota, el Señor puede coger esa experiencia de derrota y glorificar su nombre a través de nosotros. Spoiler. La semana que viene vamos a hablar justamente de esto. ¿Veis? No tenéis que esperar al jueves para saber el spoiler, ¿vale? Para Dios todo es posible. Primero, una fe basada en una confianza absoluta en el Señor. Y si confío en el Señor, entonces dejo de confiar en mí. Y ese es el punto importante, es el punto revolucionario. Si mi confianza está puesta, depositada en Dios, entonces ya no confío en mis recursos, en mi conocimiento, en mi experiencia y en mi habilidad. Si alguien va a hacer grandes cosas, es el Señor, no yo. Si alguien va a transformar la vida de la gente que está alrededor mío, es el Espíritu Santo, no yo, porque hable mejor o peor,
porque tenga esta habilidad o aquella, porque tenga este don o aquel, o porque tenga unas instalaciones o no tenga unas instalaciones. No, eso es confiar en los recursos. Y cuando dejo de confiar en los recursos, empiezo a confiar en Dios y en esa frase hermosa: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y en segundo lugar, cuando dejas todo en las manos de Dios, dejas de confiar en ti y dejas todo en las manos de Dios, entonces te darás cuenta que tu recompensa es mucho más grande que ese postre que estabas esperando al final de la comida. Y los seres humanos a veces no entendemos esto. Los seres humanos a veces nos pasa como un experimento que hicieron con unos niños. No sé si lo habéis visto alguna vez en internet. Meten a unos niños en una sala y les dan unas golosinas, ¿no? Le ponen unas golosinas en la mesa y les dicen: mira, aquí hay una golosina, si te esperas X tiempo, te daré más golosinas, ¿no? Y el adulto sale. Y algunos cogen y se la comen y no tienen más. Y otros se esperan para tener más golosinas. Y a veces al ser humano le pasa esto, ¿no? Nos puede la ansia, ¿no? Nos puede lo real, lo concreto, lo que podemos tocar, ¿no? Y a veces por esperar lo pequeño, perdemos lo más grande. Y justamente la escena del joven rico lo que nos dice es que cuando dejas de confiar en ti, cuando dejas de confiar en tus recursos, cuando dejas de confiar en tu conocimiento y cuando dejas de confiar en tu experiencia y pones toda esa fe y toda esa confianza en las manos del Señor, la recompensa es mucho más grande. Al final de la historia Jesús dice: vosotros lo habéis dejado todo. Habéis dejado padre, madre, hermanos, todo por mí. Y dice: y no hay nadie en absoluto que haya hecho esto, que haya dejado todo y no reciba en esta vida y en la que viene no solamente esto, sino mucho más. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, lo que nos depara es mucho más grande que aquello que dejamos en lo inmediato. La pregunta es entonces, y ya para acabar la reflexión de esta tarde, la pregunta que tenemos que hacernos es, una pregunta muy predecible: ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nosotros? ¿En nuestros recursos, conocimiento o experiencia? ¿O en Dios? Dicha esta pregunta, seguro que me vas a decir: evidentemente la estoy poniendo en Dios, ¿no? ¿Alguien me podría decir que no? ¿No? Todos diríamos: la estoy poniendo en Dios. Pero deja que te vuelva a hacer otra vez la pregunta. Deja que te vuelva a hacer la pregunta. Honestamente, mirando lo que hay en nuestro corazón, mirando nuestra experiencia, analizando nuestra fe, nuestra vida diaria, la manera en que reaccionamos en nuestra experiencia de fe y nuestro seguimiento de Jesús, ¿dónde estamos poniendo hoy nuestra confianza? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y hasta el domingo que viene.